por el poder de tu Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Entonces siempre, ¿sabes? Siempre ha sido curiosa la analogía que tiene esta parábola para con cada uno de nosotros. ¿Sabes? Jesús siempre usaba parábolas o se basaba o se apoyaba de historias para explicar más fácilmente los principios del reino de Dios. Y tú puedes ver ahí a lo largo de la Biblia cuando Jesús les enseña a las personas, inclusive a sus discípulos, él se apoyaba mucho de parábolas, de historias, de cuentos, vamos a llamarlo de alguna manera, para que la gente pudiera comprender un poco más fácilmente los principios del reino de Dios. Y en este caso, de esta parábola, nos está hablando y explicando a través de esta misma parábola sobre el crecimiento y sobre el fruto que debemos de experimentar en todas las áreas de nuestras vidas, sobre todo en la espiritual. En esta parábola nos deja ver sobre el crecimiento que tú y yo como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, y no solamente en lo espiritual, sobre todo en lo espiritual, pero no solamente en lo espiritual, sino aún como personas, aún en nuestro cuerpo y en nuestra alma, es necesario ir creciendo y es necesario desarrollarnos y es necesario llegar a un punto en el que demos fruto, en el que seamos productivos, en el que produzcamos y obviamente produzcamos cosas buenas, ¿verdad? Porque puede llegar un punto en el que crezcamos, nos desarrollemos y demos fruto malo, produzcamos cosas pues que no son agradables para Dios o que no le dan honra. ¿Sabes? Como te decía, a nivel de las tres áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es necesario tener un crecimiento. Desde que un bebé nace, es necesario que vaya creciendo, es necesario que se vaya desarrollando. Es más, no desde que nace, desde que es gestado, ¿verdad? Desde que se unen esas dos células del esposo y la esposa, desde ese momento ya es necesario que empiece a crecer y que empiece a desarrollarse, ¿verdad? Y llega un punto en el que nace, pero de ahí sigue creciendo, sigue desarrollándose y debe llegar a un punto en el que empiece a producir, a ser productivo. En las tres áreas de nuestra vida debe haber producción o debemos dar fruto a nivel físico. Debe haber producción, tenemos que ser productivos a nivel del alma, ¿sí? En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra mente, en nuestra voluntad, ¿sí? Y también tenemos que desarrollarnos, ser productivos a nivel de nuestro espíritu, de esa parte nuestra que tiene comunión o que sirve para comunicarnos, para conectarnos con Dios, para tener una relación personal con Él y que eso también se refleje en las demás áreas de nuestras vidas. Y cuando no hay ese crecimiento, ¿qué pasa cuando un bebé recién nacido, verdad? O como decimos, desde que está gestándose. Ahí incluso ya los médicos y la ciencia ya sabe que a las tales semanas ya tiene que tener sus ojitos, ¿no? Y a las tales semanas sus manos ya tienen que estar formadas en el vientre. Y ya que nace, a los tales semanas o a tantos meses tiene que pesar tanto, ¿verdad? Y tiene que medir tanto. Y hay escalas, ¿verdad? Hay gráficas, dependiendo si es niño o niña, dependiendo de los meses o días que tenga, cuánto es lo máximo que debe pesar, cuánto es lo mínimo que debe pesar, cuánto es lo máximo que debe de medir, cuánto es lo mínimo que debe de medir. Y si un niño o una niña se sale de esos parámetros, ¿qué hace el pediatra? Pues ya manda a hacer estudios, ¿verdad? Y manda a hacer una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque no es normal, ¿sí? No es normal que ese niño o esa niña no crezca, no se desarrolle, ¿sí? Y sabes, también a nivel del alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra mente, también tiene que haber un desarrollo, ¿sí? A cierta edad, el niño o la niña ya tiene que empezar a hablar. Ya tiene que empezar a decir ciertas palabras, ya entra a la escuela y a cierto grado en la escuela pues ya tiene que empezar a aprender a sumar, a aprender los colores, a aprender los números. Y cuando no se da eso, cuando un niño se empieza a rezagar y a lo mejor ya tendría que aprenderse los números pero hasta cierta cantidad, pero todavía no lo hace,
pues entonces hay que empezar a ver qué está pasando, ¿verdad? Porque no es normal. Y sabes, a nivel de nuestro espíritu también pasa lo mismo, ¿sí? A nivel de nuestro espíritu tenemos que crecer y desarrollarnos y empezar a producir, empezar a ser productivos. Y cuando no lo hacemos, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y nos empezamos a congregar y empezamos a venir a básico, empezamos a venir a alfa, venimos a grupos conexión, me empiezo a servir en algún área de la iglesia, etcétera, etcétera, se tiene que notar en nuestra vida que estamos dando fruto, ¿sí? En nuestra vida, que verdaderamente está produciendo a nivel espiritual nuestra vida también algo. ¿Estás conmigo? Amén. Entonces, aquí en esta parábola, el hombre dueño de la higuera está representando a Dios, ¿no? El jardinero está representando a nuestro Señor Jesús y cada uno de nosotros somos la higuera, ¿sí? Cada uno de nosotros representamos esa higuera, ¿sí? Que Dios plantó, un día sembró su palabra en nuestro corazón. Y esa palabra Dios produjo salvación en nosotros, una nueva vida, ¿sí? Que esa nueva vida tiene que producir ahora un fruto bueno, buenos frutos, ¿verdad? Dice la palabra. Y el jardinero es Jesús, que con su enseñanza, con su palabra, con la misma Biblia, con sus enseñanzas, nos va dando crecimiento, ¿sí? Y nosotros somos esa higuera que tenemos sí que ir creciendo y que tenemos que dar frutos agradables. Ahora, esa nueva vida, como yo te decía, debe ir creciendo día con día al punto de dar un buen fruto que demuestre que somos hijos de Dios y que le pertenecemos, ¿sí? Esa nueva vida que hemos recibido en Jesús tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, tiene que producir buenos frutos que den evidencia, que den testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. Allí en el libro de Tito, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice la palabra, dice: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Entonces no serán personas improductivas, ¿sí? Pero fíjate que dice ahí, tienen que aprender a hacer el bien. Entonces no serán personas improductivas. Y también en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice la Biblia: de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Entonces esa vida espiritual, esa nueva vida a la que fuimos sembrados y nacimos de nuevo, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que producir buenas acciones, como dice ahí. Acciones de bien, para que no seamos improductivos como esa higuera de la parábola, que este hombre la plantó y durante 3 años fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dice que se desesperó y que le dijo al jardinero: mejor quítala, mejor arráncala. ¿Para qué nada más está utilizando la tierra? Nada más está ocupando un lugar que bien podría ocuparlo otro árbol que sí dé fruto, u otra higuera que sí dé fruto. Pero el jardinero dice: no, mira, dale otra oportunidad, dale 1 año más. Se llevó 3, dale 1 año más, un 4º año. ¿Sí? Y en ese año yo le voy a dar cuidados especiales, dice ahí. Y dice Jesús ahí, lo vemos en el versículo 8 o 9 de Lucas 13. En el versículo 8, perdón, dice: le daré cuidado especial y mucho fertilizante, dice ahí, dice Jesús. Le daré cuidado especial y mucho fertilizante. ¿Qué quiere decir? Que Jesús sigue derramando bendiciones sobre nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces nosotros como consecuencia tenemos que ser productivos, que tenemos que producir. Con todo esto en mente, entonces no es posible o no podemos dejar de crecer ni de dar fruto, ¿sí? Si Dios ya nos plantó en una buena tierra y nos hizo renacer a una nueva vida en salvación, y ahora esa nueva vida Jesús con su palabra la está alimentando, Jesús con sus enseñanzas la está
fertilizando, ¿sí? Ahora, como resultado, esa nueva vida, esa nueva planta, esa nueva higuera debe crecer, debe desarrollarse y debe producir fruto. No es posible, no es correcto, no está bien dejar de crecer ni de dar fruto. Si a nivel físico, como yo te comentaba hace rato, si a nivel físico y a nivel del alma es de tener cuidado el ya no crecer y el desarrollarse, tampoco a nivel del espíritu podemos quedarnos enanos espirituales, decía mi papá, ¿no? Sí. No podemos quedarnos enanos espirituales. Si a nivel físico cuidamos llevar un buen desarrollo, si a nivel del alma buscamos llevar un buen desarrollo, a nivel espiritual tenemos que hacer lo mismo. No podemos quedarnos chaparritos espirituales, no podemos quedarnos bajitos, ¿sí? Habemos de todos los colores y sabores, ¿verdad? Sí, pero todo dentro de un orden. Digo, a veces los genes pueden que nos ayuden o pueden que no, ¿verdad? Sí, pero vamos, está en una normalidad. Pero cuando eso ya sale de lo normal, entonces hay que tomar cartas en el asunto. Como yo te decía, en lo físico pues se atiende a la persona, al niño, al bebé, ¿no? Ahora que el año pasado que operaron a mi hija Dariela de su cadera, pues fuimos a un hospital hasta el otro lado de la ciudad y pues uno iba angustiado, ¿no? Porque la tenían que operar, la tenían cirugía. Y yo creo que fuimos al hospital, nos lo recomendaron muchísimo, llegamos allá y cuando ves todos los casos que hay ahí, yo le daba gracias a Dios porque si, o sea, estamos en la gloria, mi hija y nosotros, ¿no? Porque había tantos casos de pequeñitos, es un hospital que es especialista en tratar niños, ¿no? Y tantos casos de niños que me acuerdo que estábamos ahí en la sala de espera y Dariela pues con su problema de cadera, pero caminaba y jugaba y tenía juguetes ahí, algunos juegos, y subía para arriba y para abajo, y había una bebita un poquito más chiquita que ella, que nació con uno de sus piecitos mal formado, no podía caminar. Y se acercaba a Darío, la veía y le tocaba su piecito. Y la mamá muy bien, o sea, muy atenta, ¿no? Muy consciente, ¿no? Que era una niña. Le explicaba, le decía qué es lo que le había pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero muchos niños así con problemas en su desarrollo físico que los llevaban a atender a ese lugar. Y también a nivel del alma, cuando una persona no se desarrolla correctamente. Están los casos de niños, por ejemplo, de personas con autismo, ¿no? Que eso es una situación a nivel del alma también, a nivel de la mente. Niños que no se pueden desarrollar correctamente con sus semejantes, ¿sí? Que tienen dificultad para expresar lo que sienten, para expresar sus emociones y un sinfín de cosas. Y también se les trata y se atiende a esos pequeños o esas personas, ¿no? Entonces, de la misma manera, habemos personas que no nos desarrollamos correctamente en lo espiritual, ¿sí? Y recibimos a Jesús en nuestro corazón y pasan años y seguimos solamente ocupando el mismo lugar en la iglesia, pero no pasa de ahí. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo, no nos estamos desarrollando, no estamos produciendo un buen fruto, como nos decía ahí Tito, ¿sí? Dios, fíjate bien, Dios no solamente nos siembra para nacer a una nueva vida en Jesús, y Jesús no solamente nos da crecimiento a través de sus enseñanzas y de su palabra, sino que ambos día con día derraman sobre nosotros sus bendiciones en un sinfín de formas para que sigamos creciendo y sigamos dando más y mucho mejor fruto. Solamente Dios nos viene y nos planta y ay, a ver cómo le haces, ¿no? Y no solamente Jesús viene y a través de su palabra nos sigue alimentando, nos sigue fertilizando, nos sigue abonando, nos sigue podando, ¿eh? A través de la palabra, sino que día con día tanto Dios, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo, día con día nos están guiando, nos están enseñando, están derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros para que nosotros sigamos creciendo, sigamos desarrollándonos y sigamos dando un mejor y mayor fruto, ¿sí? Y ¿sabes qué? Una muestra de esto
Y lo mencionábamos la semana pasada, el domingo pasado, ¿sí? Llevamos ya 24 años como iglesia, ¿sí? Y durante 24 años tuvimos que sentarnos en bancas de madera incómodas, ¿verdad? Que tenías que darle vuelta a la pompi para aguantar toda la prédica, ¿sí? Y sabes, Dios es bueno y nos sigue bendiciendo, y ahora ya nos dio 4 hileras de sillas, ¿sí? Y vienen las que fallan, ya vienen las demás, ¿no? Ya se están preparando las demás, porque vamos a quitar otras bancas y vamos a poner más sillas más cómodas. Dime si eso no es una bendición de Dios, ¿sí? Y dime si eso no es algo mejor de lo que Dios ya nos había dado antes. Y eso debe dar como resultado en que nosotros también produzcamos aún más y mejor de lo que estábamos produciendo. Eso debe dar en nosotros como resultado que seamos mejores hijos de Dios, que demos mucho mejor fruto. Y eso en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Cuando a un varón le dan un ascenso en su trabajo y eso representa bendición para su casa. Dime, eso no es una bendición de Dios, y eso tiene que traducirse en un mejor hijo de Dios, en una mejor persona, ¿sí? Cuando un hijo termina una carrera, ¿sí? Y consigue un buen trabajo, ¿sí? Y sigue honrando a Dios. Dime si eso no es una bendición de Dios, y eso me tiene que motivar, me tiene que mover a ser mejor persona, a ser mejor hijo de Dios. Hace unos domingos igual el pastor nos lo hablaba y nos ponía de ejemplo a él y a mí, ¿sí? Y sabes, es cierto, es una realidad. Yo tengo un amigo, que es un amigo que quiero mucho, pero que tiene también mucho tiempo que no lo veo. Y él también, al igual que yo, es hijo de pastor. Y yo conviví mucho con él y todo. Y yo recuerdo que Dios lo usaba de una manera tremenda en la alabanza, en la música. Compartíamos mucho la afinidad de la música. Y yo lo escuché predicar. Él empezó a predicar mucho antes que yo o que mi hermano. Y yo lo escuchaba predicar y decía, órale, este vato predica grueso, ¿no? Predica súper bien. Y sabes, un buen día se casó antes que nosotros, se casó antes que yo. Él se casó, fuimos a su boda, todo muy chido, ¿sí? Y recuerdo que un día él me dijo, ¿sabes qué, Daniel? Durante todo un año me voy a ir de la iglesia. Y dije, wow. Y luego, ¿y por qué? Él estaba sirviendo en la iglesia, estaba haciendo un montón de cosas en la iglesia. Durante todo un año me voy a alejar de la iglesia. Y digo, ¿por qué? Porque dice la Biblia que los recién casados tienen que dedicarse a su esposa durante todo un año. Y es lo que yo voy a hacer. Y sabes, lo hizo. ¿Y sabes qué? A la fecha no ha regresado a la iglesia. ¿Sí? ¿Sabes? Porque lo decía el pastor ese día. Dios no me va a bendecir con algo, Dios no me va a bendecir con una esposa, Dios no me va a bendecir con hijos para que yo me aleje de Dios por ellos. Dios me va a bendecir con ellos para empoderarme, para animarme a invertir más en el reino, ¿sí? Entonces yo tengo que seguir creciendo, ¿sí? Todo aquello con lo que Dios me bendice es para que yo siga creciendo, es para que yo me siga desarrollando y para que siga dando mayor y mejor fruto. Nuestras vidas en Jesús están diseñadas para ir cada vez más arriba, ¿sí? Y crecer tan alto que alcancemos una plena, real y viva relación con Dios. Y esto sea de gloria para Dios y de bendición para muchos otros, ¿sí? Nuestras vidas están diseñadas para ir cada vez más alto, ¿sí? La Biblia nos habla de muchas analogías con las águilas, ¿sí? Las águilas tú no las ves que andan revoloteando en el suelo, ¿ah? Tú no las ves que andan ahí al alcance de nosotros. Las águilas están en lo alto y hacen sus nidos en lo más alto de las cumbres de las montañas, ¿sí? La vida del cristiano está diseñada para ir creciendo más y más. Y alcanzo una meta y voy a la que sigue. Y alcanzo cumplo un propósito de Dios y voy al que sigue. Y cumplo uno de los planes de Dios para mi vida, voy al que sigue. Y cumplo uno de los pensamientos que Dios tiene para mí, voy al que sigue. Y tú lo puedes ver, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, aquí Jerusalén no es Jerusalén, no es el reino. Jerusalén no es el reino de Dios. Jerusalén es la mecha para que el reino de Dios se extienda a todo el mundo. Y Pablo lo entendió y dijo, Pablo, de aquí yo me voy a Efeso, y de aquí yo me voy a Galacia, y de Galacia me voy a Corinto, y de Corinto me voy a Tesalónica, y de Tesalónica me voy a Colosas. Y si Dios no lo para, Pablo llega hasta España, porque ese era el plan de Pablo.
Pablo dice, yo voy a Roma y de Roma me voy a España. ¿Y sabes qué pasa si Pablo llega a España? México hubiese sido una nación cristiana. ¿Cómo no llegó Pablo a España? Sí. Donde Pablo había llegado a España, nosotros nos estuviéramos batallando con todo lo que batallamos como nación. Pero él no estuvo de que, ay, pues ya, hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí cumplí. Hace poco una persona que yo estimo mucho me dijo, me voy a jubilar de la iglesia. ¿Sabes? Mi papá decía, descansar a la tumba. Y lo cumplió. ¿Sí? Lo cumplió literal. Porque sabes, en Dios siempre vamos a más. ¿Sí? No podemos estancarnos, no podemos quedarnos en lo que ya Dios nos dio. No podemos quedarnos en bancas de madera. ¿Sí? Tenemos que ir por más. Y ahorita a lo mejor son las sillas estas que están muy bonitas, muy cómodas. Pero a lo mejor a tus hijos les va a tocar poner butacas. A lo mejor a tus hijos les va a tocar poner un domo digital. Yo no sé. Sí, imagínatelo. Yo no sé qué van a tener que hacer ellos. Porque Dios los va a seguir derramando bendición sobre ellos. Y eso se tiene que traducir en mejores lugares, en mejores iglesias, en mejores hijos de Dios, en mejores personas. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, no es correcto. ¿Sabes? No es correcto dejar de crecer. Sí. A nivel físico sí tenemos un límite, ¿no? A nivel físico sí tenemos un límite. Llegamos a un punto en el que dejamos de crecer. Y después llegamos a un punto en el que vamos para abajo, ¿no? Empezamos a decrecer, ¿no? Pero es a nivel físico. A nivel del alma, a nivel de nuestra mente, podemos seguir desarrollándonos y podemos seguir adquiriendo conocimiento y podemos seguir aplicando ese conocimiento y produciendo cosas importantes con ese conocimiento. Pero a nivel del espíritu no es correcto, a nivel espiritual no es correcto dejar de crecer. Siempre que eso pasa en nuestra vida espiritual es tiempo de un autoexamen. Siempre es tiempo de hacer un autoexamen, un alto, porque no podemos quedarnos estancados, porque Dios no deja de bendecirnos y de llevarnos cada vez más alto. ¿Sí? Dios no deja de bendecirnos, entonces no tenemos pretexto para dejar de producir. No tenemos pretexto para dejar de ser productivos en nuestras vidas. No tenemos pretexto para dejar de brillar la luz de Jesús a través de nosotros. Al principio es una velita, a lo mejor es un cerillo, es una pequeña llama. ¿Sí? Pero con el Espíritu Santo y con todas las bendiciones y con toda la enseñanza y con todo lo que Dios y Jesús y el Espíritu Santo derraman sobre nuestras vidas, esto tiene que ir creciendo, tiene que ir en aumento, tiene que ir avanzando. Yo tengo que seguir creciendo. ¿Sí? Hasta como dice la Biblia, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús. ¿Sí? Pero todavía distamos mucho de llegar a ese nivel, ¿sí o no? Entonces tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir produciendo buenas obras, buenas acciones, cosas de bien en nuestra vida que den gloria a Dios y que sea de bendición para los demás. ¿Sí? No es correcto quedarnos estancados. Porque ¿sabes qué pasa cuando nos quedamos estancados? Viene el dueño de la higuera. Y si nosotros no hacemos un autoexamen para ver qué está pasando, viene el dueño de la higuera y dice, a ver qué está pasando con esta higuera. Pues dice, córtala. Pero sabes, Dios no es tan malo, sino que nos da gracia. Sí, nos da gracia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos examinarnos y ver qué está pasando, corregir lo que estemos haciendo mal y continuar produciendo. ¿Sabes? No se trata de generaciones. Muchas veces decimos, es que la generación pasada, la generación que viene. La generación pasada no termina hasta que termina, hasta que muere y va con el Señor. ¿Sí? Las generaciones tienen que ir conjuntas. Yo he visto personas que son de la generación pasada y porque piensan que son de la generación pasada, piensan que ya no pueden seguir produciendo con la generación siguiente. Y sabes, no es así.
Las generaciones pasadas con las generaciones siguientes tienen que ir produciendo juntos. ¿Sí? Tienen que seguir produciendo. No se trata de que, ay, es que ahora estos chavos traen unas ondas muy raras. No. Sino que con ellos yo siga produciendo. ¿Hasta qué? Hasta que Dios me llame. Hasta que Dios me recoja. Hasta que Dios me diga hasta aquí. ¿Sí? Porque el día de mañana yo también voy a ser la generación pasada. ¿Sí? El día de mañana yo voy a estar en la generación pasada. Y yo no me imagino, te soy honesto, yo no me imagino sentado en una banca nada más viendo lo que mis hijas hagan. Yo me imagino sumándome a lo que ellas hagan. ¿Sí? Yo no me imagino a mis hijas y a toda la generación de kids ahorita haciendo y deshaciendo y trastornando al mundo y nosotros nada más viéndolos. Al contrario, yo voy a sumarme ahí. Y voy a sumarme a lo que Dios les muestra a ellos, no para darles para atrás. No, sumarme a lo que Dios les ha mostrado a ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir produciendo. ¿Por qué? Porque a mí Dios me sigue bendiciendo. ¿Por qué? Porque a mí Dios me sigue hablando a través de su palabra. ¿Por qué? Porque a mí Dios me sigue trayendo iluminación y entendimiento a través de su palabra. Y yo sé que a ellas va a haber cosas que Dios les va a mostrar que van a impactar mi vida. Pero a su vez, mientras yo tenga vida, mientras yo tenga aliento, Dios me va a seguir mostrando cosas que a ellas les van a servir para subir y llegar más alto. ¿Sí? Entonces tenemos que seguir produciendo, no podemos quedarnos estancados. ¿Sí? No podemos decir, pues ya está aquí. No. Tú puedes ver la vida de Caleb, el amigo de Josué ahí en la Biblia. ¿No? Dice Caleb que a los 80 años fue con Josué y le dijo, ¿sabes qué? Ya casi conquistamos toda la tierra prometida y a mí Dios a través de Moisés me prometió que yo me iba a quedar con esa tierra y ya nada más dame permiso y yo voy con mis hombres de la tribu de Judá y voy a conquistar una tierra donde vivían gigantes. Y Caleb fue y conquistó la tierra. Él no dijo, no, que la siguiente generación la conquiste. No, él dijo, yo voy y la conquisto. ¿Por qué? Porque todavía tengo que producir. Todavía tengo que seguir creciendo. A los 80 años, todavía tengo que seguir creciendo. Todavía tengo que seguir produciendo. Todavía tengo que seguir dando de lo que Dios a mí me ha dado. ¿Sí? No puedo venir solamente cada 8 días, sentarme y recibir y no producir de eso que recibí. Dios para tu vida. ¿Ya los cumpliste? ¿Ya los alcanzaste? ¿Estás en proceso de llegar al siguiente? Sobre todo para los jóvenes. Porque los jóvenes, por ejemplo ahorita con lo de la selección, le ganamos a Alemania. Pero ¿sabes qué? Eso no se queda ahí. Tenemos que ganarle al que sigue. Y después al que sigue. Y muchos del quinto partido. No lleguemos al quinto partido. Lleguemos a la final. ¿Sí? ¿Sabes? Lo mismo es en la vida espiritual. ¿Sí? ¿Cómo vas con tus proyectos? Y con los proyectos de Dios más bien. ¿Sí? A lo mejor ya te casaste. Bueno, ¿qué sigue? Levantarnos, ayúdanos a no quedarnos estancados, ayúdanos a no acomodarnos, a no conformarnos con lo que hasta hoy tú nos has dado. Un día tú nos lo hablabas, Señor. El maná del desierto es delicioso. El agua de la peña es fresca. Pero queremos leche y miel. No queremos conformarnos con el maná y con el agua. Queremos leche y miel. Y sabemos que cuando tú nos lleves a esa tierra que fluye leche y miel, después tienes algo todavía mejor para nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos y a seguir produciendo, Señor, buenas acciones. Que tu luz brille a través de nosotros de una manera tan intensa que los que nos rodean y que aún no te conocen pueda dar gloria a ti por ello y puedan ser alcanzados también para tu reino, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.